buenos días, bienvenidos, bienvenidas como siempre a este su espacio Democracia TV, que cada día a esta hora iniciamos por estos canales de Tele Radio América y la red que nos cubre todo el país y el mundo a través de teleradioamerica.com. También estamos en HIZ 730 AM, la emisora tradicional dominicana, HIZ, ustedes recuerdan de Calimán, ahí mismo se transmitía. Estamos también acompañados de Dios que nos conduce cada día por estos caminos, que nos ilumina para poder airear estas ideas que nos convocan a este encuentro con ustedes, con nuestra conciencia, con el futuro del país. Está con nosotros nuestro querido amigo Delio Luna, que va a ser un asiduo colaborador. Él es parte de este programa, lo que pasa es que él se había ido y el avión lo regresó de nuevo. Buenos días, Delio. Buenos días, Licho. Gracias por venir. Un placer, buenos días, pueblo dominicano. Buenos días a ese público que cada día está esperando esta hora para este espacio, para nutrirse de las informaciones que tiene este espacio con estos grandes líderes que se mantienen aquí a diario. Mi amigo Licho Matos y el doctor Diomedes Olivares, que hoy está ausente por razones de trabajo. Hombre que le gusta montarse en un avión. El caminar, el volar. Bueno, hermanos. Ir a los hoteles. Sí, señor, eso es verdad. A los hoteles no, a los resorts. A los resorts, no, pero él nunca va solo, siempre lleva un grupo de amigos acompañados. Sí, él es un hombre solidario, sí. No le cabe ese término que hay por ahí que dicen come solo. Pero a mí no me ha llevado nunca. Bueno, pues vamos a tratar de que ya en este espacio pues usted participe, Licho. Hermano. Bueno, vamos a ver qué pasa, Delio, con los periódicos. Nos tienen los periódicos ahí los muchachos, las primeras planas para ver cuáles son las noticias en este primer segmento que tienen ellos. Si es así, ahí está el listín diario que, bueno, tiene su principal titular, que el secretario de la OEA dice que hay que resolver el problema de los ilegales haitianos, de los dominicanos, a los que se les arrebató la nacionalidad. Y esto pues ya ha trascendido, aunque el gobierno dominicano, también dice esa noticia, se comprometió con resolver el problema de Haití en el caso, el problema de Haití no, el problema de los inmigrantes y los dominicanos que están en conflicto ahí. El Listín Diario tiene también otra noticia, Delio, que es importante que nosotros la resaltemos. Otra promesa, el Ministerio de Educación anunció que ya en las escuelas públicas no se irá la luz. Ellos tienen un dispositivo que además de que van a tener circuitos privilegiados, también van a tener plantas alternativas que automáticamente entrará en acción cuando se disponga eso. Senadores apoyan que Loma Miranda sea parque nacional, por fin, no se ha aprobado la ley, pero ya hay un informe de ese tema. Y en Santiago ayer hubo una sensación de impotencia y una sensación pasmosa de la revelación en un tribunal de un audio que llevó la fiscalía, en donde expresa el testimonio de una conversación entre un señor que está acusado de de mandar a matar al doctor Jordi Veras, el hijo de don Negro Veras, y de su sicario contratado, o de un intermediario que contrata sicario, y entonces esa conversación era desastrosa. Decía, entre ellos, el contratado intermediario le decía que tenía que pagar a los sicarios porque su vida y la de su familia corría peligro. Y el que está preso, acusado de ser el autor intelectual, el que contrató al intermediario para que contrataran a los sicarios, dice que él decía, no te preocupes que ya los muchachos se van a lamber a Jordi Vera, como una demostración de que sí lo mandaban a matar. ¿Y cómo hacen eso con esa impunidad
extraordinaria. Eso está resaltado aquí en el periódico El Caribe de hoy. Así que vámonos con otro periódico. El Diario Libre, no lo tenemos ahí, ahí está. Las telefónicas promocionan verificación celulares en web. Ayer se descubrió con las llamadas del 911, 82,000 llamadas falsas y solo 12,000 reales. Entonces, eso ha dado pie a algo que tenía que ir con la seguridad. De esto vamos a hablar más tarde, Delio. Pero ese punto, y perdona que te interrumpa, lo discutimos nosotros aquí la semana pasada, Sí. donde decíamos, creo que lo decías tú, que debió implementarse primero la prueba, Probar un mes antes para después darle que eso hubiera sucedido en el término de prueba y no hubiera salido a la voz pública. Correcto. Y todo se pudo haber corregido y cuando saliera eso era un problema que no iba a... Por ejemplo, ayer 2 jovencitos murieron en el mar Caribe, ahí en el malecón. Uno, un estudiante, celebrando la graduación de bachiller, creo, se tiró y se cayó al mar. Entonces otra niña que le acompañaba llamó insistentemente al 911, pero no le hicieron caso, o sea, no, preguntándole primero que dónde era, que si es una llamada falsa. Entonces, en eso se perdió un tiempazo que contradice la promoción que están haciendo, de que no se puede estar preguntando tanto. Salga rápido para donde lo llaman y demuestra ya que es falsa. Pero acaba de pasar Pero antes ahí de los anoche. niños, entonces la niña tuvo que tirarse al mar, dizque para intentar salvar a su amiguito y se murió ahogaron ella los también. dos. Pero antes de anoche acaba de morir un señor, un sereno, en el aeropuerto de Santiago, un sereno que estaba haciendo su trabajo en una rencar y entraron unos ladrones y había uno en la oficina que trabajaba en la oficina o dormía en la oficina y él vio cuando hirieron al sereno. Él llamó al 911, estando los ladrones ahí. Y se desangró el hombre y murió, porque el 911 ellos duraron 1 hora para llegar. Eso fue aquí. Aquí en Santiago, antes de anoche. Todo eso pudo haberse evitado. Y no este escándalo de descreimiento que ahora siembra con esta experiencia. Porque no se puede adelantar, porque eso está viviendo de la publicidad y está teniendo popularidad nada más de lo mediático y de los periódicos y de las noticias. Eso no puede ser en un estado serio, en un estado donde sea la gente el principal objetivo de gobierno. No, aquí el principal objetivo de gobierno es la popularidad de un funcionario, no importa cuál sea. Entonces tomamos las medidas y medimos la eficacia en la medida en que sale publicada en los medios, no en la medida en que resuelva problemas. Por eso es que hay tanta falsedad en la farsa, valga el parecido, de gobierno que se hace en República Dominicana. Porque aquí el gobierno usa, el sistema completo, usa la publicidad, lo que hace, lo que resuelve la institución o la dependencia donde estén, lo usa como publicidad para darse beneficio propio antes de que sea una publicidad para instruir, para que el pueblo, para que el pueblo pueda captar las cosas como son. Seguro, porque el objetivo no es solo, y quizás no es lo principal resolver el problema, sino que haya una acción que genera beneficio en ese caso. Pero vámonos con el otro periódico para que el tiempo nos agarre, nos dé. ¿Cuál es el otro? Usted lo puede leer ahí. Joven pierde la vida tratando de salvar una amiga. Eso fue de lo que estábamos hablando ahorita, de que uno entró al mar cuando el 911 no llegó para salvar a su amiga, pero el 911 pudo haberlo resuelto, porque se supone que si es en el malecón, ahí hay a 5 o a 2 minutos solución a ese caso. Vámonos con el próximo. Exacto. Y vamos a ver, mientras leemos el periódico, ¿sí? Exacto, vamos a... La chikungunya, el dengue, la gripe y la conjuntivitis asedian a la población. Y todo eso está junto aquí. Chikungunya, gripe, conjuntivitis y dengue. Eso es un maremoto en la salud. Eso es grave. Si lo conjugamos todo, tenemos que llamar un maremoto en la salud. Es un maremoto. En la salud.
Sí, porque eso convertido. Eso es Qué cierto. difícil se hace la vida para una gente que tenga cualquiera de esos virus. Para el pobre. No, hasta a los ricos le da dificultad eso. No, al rico no le da dificultad. Al El rico rico no tiene, le da dengue. hermano, el rico detecta el dengue y no le da porque mantiene y tiene la capacidad para mantener todas sus cosas en higiene. El pobre no, porque el pobre no tiene capacidad de nada aquí. Y al no rico tiene, le recogen la basura bien, al pobre no. pero claro que En el sí. rico no hay gomas tiradas en la No, calle. jamás. Eso es todo. Eso. Al rico le fumigan o él fumiga, el pobre. Pero- Al pobre fumiga un diputado cuando está en campaña, agarra ahí y comienza a fumigar. Eso hace un amigo, O un diputado. senador, Eso hace un diputado amigo mío, ¿eh? Sí. No, y el gallo, mi amigo el gallo, él coge todos Y los no ratones, quiero decir matamos- quién es. Saludo para mi querido hermano y amigo de Moca. No diga el nombre. No, de Moca. No diga el nombre. Que vamos a tener un diputado ahora. ¿Verdad? diga el No, nombre. pero eso no. No, porque es un bien social. Seguro. Y él se esforzó. Óyeme, ayer entrevistamos al embajador cubano. Yo lo estuve viendo. Y dice él que parte del servicio social que tiene que brindar todo el gabinete de Cuba es coger una manzana. Cada embajador coge una manzana y va y fumiga y toca la puerta. Cada embajador. Imagínate todos esos embajadores que tiene Cuba. Cada diputado tiene que ir a una manzana y se reparte en el país en manzana. Y cada funcionario tiene que encabezar esa brigada. Periódicamente. Ay, dominicana. Vámonos con el próximo. Exacto. Ahí está el diario, el nuevo diario que estuvo de cumpleaños. Y don Percio y doña Cosette hicieron una fiesta de apaga y vámonos en estos de su cumpleaños. 45.230 llamadas necias al 911. Someterán solo a 394. Porque son los únicos. Eso quiere decir que hay 45.000 teléfonos que han llamado que no tienen control. O sea, que no Eso están es correcto. registrados los nombres. Pero eso es grave. Seguro. Incluso para la seguridad ¿Y cómo le ciudadana. venden una compañía? ¿Cómo hay un Indotel que permita que una compañía de teléfono le venda un número de teléfono a una persona que no dé su nombre? Pero hermano, lo grave del caso es, si usted me dice, bueno, el 80% estaba legal y el 20% no, pero es el 20% el que estaba legal y el 80% no. Sí. Entonces, la mafia comenzaba desde ahí. Sí. Porque lo primero que, aquí hay dos cosas, o en el mundo, dos cosas que usan los delincuentes. Sí, Vehículo, transporte y comunicación. Sí. Son las dos formas Y efectivas las armas de de los, bueno, claro, pero transporte y comunicación son los dos pasos, las dos cosas efectivas para el delincuente poder accionar. Sí. Y aquí no hay transporte porque es un caos. Y entonces se descubre ahora que la comunicación era totalmente cómplice No, de la estaba displicente, de la estaba delincuencia. haciendo lo que... Pero claro, hermano. Vamos ahora a una pausa para entonces recibir a nuestro amigo, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Tobías Crespo, que es nuestro invitado de hoy. Bien, regresamos con ustedes, como les habíamos anunciado, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, a quien yo definí hace muchos años como una joven promesa, que yo no quisiera que me defraude, como me han defraudado muchos jóvenes. Todavía él no lo ha hecho, por eso lo invitamos aquí para conversar. A Tobías Crespo, un hombre que ha demostrado mucha capacidad y mucho raciocinio en los puestos públicos que ha tenido. Fue funcionario de las compañías de teléfono, fue director de tránsito del país y es un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, diputado desde el 2010 a la fecha. Así que bienvenido, Tobías. Gracias, buenos días. De tu Gracias casa. por invitarme a este programa de nuevo, Democracia TV, y saludando también a los televidentes de este programa que siempre está en la mañana. Gracias. Tobías, hay un problema que tenemos que dilucidar con el PLD. El PLD es un partido que no se había presentado hasta ahora con esta modalidad. Siempre había una disciplina interna, una unidad galvanizada,
no se atentaba de que con candidaturas presidenciales, con esa lucha de tendencias, de corrientes y hasta con boicot a actividades. Pero ahora hay, ya creo que son 7 candidatos desafiando al líder o al presidente del partido. Se atribuye una fuerza descomunal del presidente de la República, que dice Leonel que es por un asunto de que el Estado es el líder del país, el que maneja el Estado es el líder. Descríbenos esa situación nueva del PLD. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana ha pasado por diferentes etapas desde su formación. En el año 1973, 15 de diciembre, que don Juan sale del PRD, precisamente por las pugnas y las divisiones y frustrado de todos los inconvenientes en ese partido, y decide ya con canas a los 65 años fundar una nueva organización que le llamó el Partido de la Liberación Dominicana. Durante alrededor de 23 años el PLD se convirtió como partido de cuadro en la única fuerza política con una disciplina, con una unidad, con unos métodos de trabajo y una formación de sus dirigentes que le daban una diferenciación en el escenario político nacional, hasta el año 96, que por primera vez ascendemos al poder político de la parte del Poder Ejecutivo, aunque ya en el 94 y en otros procesos habíamos ganado algunas senadurías y algunas diputaciones, algunas regidurías y algunas alcaldías también. A partir del año 2000, que entra el PLD a un proceso de masificación, de multiplicación y de ampliación de su membresía, pues preferimos la cantidad a la calidad que nos había hecho diferenciador. Y aquellos vientos trajeron lo que hoy nosotros posiblemente estemos viendo dentro del escenario. El PLD hoy es un partido de masas, y más que un partido de masas, yo le llamo una maquinaria electoral. Es un partido clientelar. Hemos perdido una gran parte de nuestra mística, de nuestros métodos de trabajo. Lamentablemente la dirección política tomó una decisión muy drástica con respecto a la formación política, no solamente eliminando los círculos de estudios, sino cerrando la Escuela de Formación Política Profesor Juan Bosch, y le dimos paso entonces a que entrara una gran cantidad de ciudadanos que de manera definitiva nos ha permitido salir de ser un partido organizado, un partido orgánico, funcional, a ser una maquinaria electoral. Digo una maquinaria electoral porque hemos perdido incluso la capacidad orgánica de reunirnos cada uno de los organismos y de los órganos que son parte del Partido de la Liberación Dominicana. Incluso ahora mismo lo único que se reúne es el comité político cuando hay situaciones específicas. La mayoría de las secretarías no se reúnen. Escuchamos una crítica la semana pasada, creo que fue, de la compañera Alejandrina Germán llamando la atención sobre un seminario de formación política, que es el error que cometimos de haber cerrado esa formación, y ahora queremos restituir lo que habíamos propiciado como dirección política, llamando la atención de que no fue muchas personas, que había a las 9 de la mañana no había llegado 20 personas de 500 y pico de miembros que estaban convocados. A mí no me convocaron. Por ende, hasta ha perdido la capacidad que tenía el PLD de comunicación, de convocatoria, porque en el PLD habían incluso enlaces y lo que le llamaban, enlaces y activistas nacionales, que desde que don Juan bajaba una información, se sabía en Jimaní, se sabía en Pedernales, al mismo tiempo en fracciones de segundo, una estructura comunicacional que funcionaba no con la tecnología, porque hoy tenemos tecnología. Lo que ha habido es una transformación del partido y un desmembramiento de su estructura. Yo creo que eso se presentó en el Congreso el octavo Congreso Comandante Jorge Botello, y el partido por vez primera no solamente tuvo que sancionar a algunos digitadores que no fueron los que causaron ni organizaron el desorden que pasó en esa elección al Comité Central, sino también que hubo impugnaciones que llegaron al Tribunal Superior Electoral por vez primera y le dieron aquiescencia a unos reclamos de unos compañeros en una parte de las elecciones, aunque yo creo que eso se presentó a nivel nacional. Yo creo que esa parte que nosotros vimos el 12 de enero, que yo no quiero que vuelva a pasar en el PLD, porque nosotros entramos al PLD, votamos por don Juan y entramos al PLD por don Juan Bosch. Somos PLDistas, bochistas, y en ese PLD que nosotros entramos inspirado por las enseñanzas del profesor en el año 1986, que a mí recién cumplido 18 años, aunque el profesor Juan Bosch no era la línea a ganar porque estaba el licenciado Jacobo Masluta y Joaquín Balaguer en esas elecciones,
que fueron las únicas elecciones del país que nunca se dio el resultado final. La Junta no pudo dar el dictamen en el último boletín, pero Balaguer se quedó en el poder y yo voté por don Juan. Y de ahí empecé a seguir al PLD, entré como simpatizante, estuve en el 90 en el proceso de las elecciones, estuve en Cambio 94 como dirigente de Cambio 94, en Leonel 96, y he pasado todas las etapas que el PLD le exige a un dirigente. ¿Tu vida política solo ha sido en el PLD? En el PLD. Fui circulista, duré 3 años estudiando política, me hice miembro, presidente de un comité de base, secretario de organización de un intermedio. Eso era un paso que había que dar obligatoriamente para llegar. Soy presidente de un intermedio, dirijo un bloque de intermedios, soy vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales, que creo que es de la poca secretaría que se reúne, y es porque tenemos elecciones a los gremios a cada cierto tiempo, y hay que hacer unas elecciones. Yo soy parte siempre de la comisión electoral que dirige nuestro amigo el senador Euclides Sancho, una secretaría que siempre los lunes nos estamos reuniendo ahí debajo de la mata en la Casa Nacional del PLD, en la Independencia, que es de la secretaría de las pocas que se reúne, pero el ya PLD, no hay mucha vida en el local. El PLD era un partido donde incluso cada una de secretarías presentaba propuestas de los grandes temas en el país, que entraba en los foros de discusión y entrábamos en un proceso de crítica y autocrítica que también hemos perdido. Entonces, ahí nuestra gran preocupación es que esa gran obra, que una vez le preguntaron a don Juan que cuál fue su mejor obra, de creo que 54 que escribió, el periodista creía que le iba a preguntar, que le iba a responder cuentos escritos en el exilio, o la Mañosa, o 2 pesos de agua, pero él respondió que su gran obra había sido formar el PLD, un partido de cuadro y dirigente que se iba a hablar por mucho tiempo. Y yo creo que sí, se ha hablado por mucho tiempo y hoy estamos dirigiendo en los estamentos del poder, pero no con los objetivos con los principales objetivos que don Juan tenía como Partido de la Liberación Nacional. Y llamo esto a reflexión, porque aunque yo he cubierto todas las etapas y soy miembro del Comité Central, fui funcionario y diputado, y hemos sido parte de lo bueno, de lo viejo, con lo nuevo, con lo bueno de lo nuevo, porque hay que ligar lo bueno de lo viejo con lo bueno de lo nuevo. Yo creo que estamos perdiendo un salto generacional. No estamos pensando en el PLD, no veo a nadie en la dirección política pensando en mis hijos y en mis nietos, y en los nietos y los hijos de cada uno de los PLDistas. En el futuro, porque ya yo tengo 46 años, el partido me ha dado la oportunidad de hacer carrera política, lo hemos aprovechado, pero yo quiero que esa oportunidad se la den a otros, a una nueva generación, porque a nivel biológico, a nivel generacional, nadie es eterno. Es decir, el partido debe ir evolucionando hacia un nuevo estadio donde estos muchachos, estos jóvenes, estos hijos nuestros que están conectados a las redes sociales, que están informados, que están preparándose, tienen inquietudes y expectativas e iniciativas, no solamente del PLD, sino de todo el sistema de partido. Todavía, por lo que tú has dicho, escúcheme, tú has tenido casi 30 años de la vida tuya 26, en el partido. Del 86 para acá, o sea, 28 años. 28 años. ¿Tienes? Lo que pasó el domingo, yo no lo esperaba, ni lo había visto. ¿Qué pasó? Eso pasaba en el PRD, en el Reformista, pero no en el PLD, que mientras el presidente del PLD, Leonel Fernández, estaba encabezando una actividad que tú reseñas lo que dijo Alejandrina con mucha razón, que de 550 que iban a estar a las 9, a las 10 de la mañana apenas habían 20. Pero simultáneamente... Pero es la dirección política que ha propiciado eso. Pero no, yo no estoy buscando culpables, no. Lo que te quiero decir es la realidad, porque quiero llevar a que nos haga después una evaluación de lo que nos espera y por dónde estamos. Simultáneamente tenía Reinaldo Pared un evento a menos de 500 metros de ahí, en el Mauricio Báez. En ese momento, Francisco Javier tenía una marcha por Monteplata. Temo Montaje estaba por Montecristi, o sea, tú tenías un grupo de PLDistas del comité político desafiando y desobedeciendo al presidente de su partido y quizás a su organismo en actividades personales. Pero perdón, entonces eso no se veía perdón antes. Que te interrumpa ahí para que continúe. Cuando se habla de Reinaldo Pared, no se habla de un aspirante cualquiera, general, ni de un miembro del comité político cualquiera. Tiene un cargo dentro de lo que es el partido, la estructura del partido, que cuando el presidente convoca, él le tiene que estar ahí. Sí, lo que pasa es que eso que pasó el domingo y que está pasando de hace un tiempo es parte de las deformaciones que ha permitido el PLD. ¿Por qué?
porque estamos hablando que estamos ante un proceso electoral de aspirantes a la presidencia de la República que han iniciado a destiempo y que incluso antes del Congreso le metieron mucha presión al Congreso, y que la dirección política, desde el mismo presidente del partido, y esta es una solicitud que ya yo había hecho antes, y el secretario general debieron hacerlo a tiempo, pero como son también candidatos, no solamente el presidente del partido, entonces no veo a nadie que tenga la suficiente capacidad para llamar dentro del comité político a por lo menos establecer una comisión organizadora que reglamente, que eso era lo que se daba en el PLD. Es decir, los candidatos no hacíamos campaña hasta que el PLD no establecía una comisión organizadora, no se establecían los reglamentos, la forma de elección, se daba la bandera de salida de los candidatos, pero ya estamos inmersos en un proceso 3 años antes del 2016, donde hay alrededor de aspirantes mencionados y algunos con lanzamientos ya hechos de alrededor de 7, y tal vez vengan más, y yo quisiera que vengan más, porque no le podemos dejar el PLD a una persona o a 2 personas. Este PLD le costó mucho a don Juan y pertenece a la sociedad dominicana. De lo que se trata es de que el PLD ha perdido la forma de tener la organización, y posiblemente, y es mi preocupación, por eso lo hablé con el con el 8º Congreso, lo que pasó ahí, la capacidad de poder organizar procesos internos. Yo incluso hice una propuesta de cara a las elecciones que vienen en el 2015, de que la Junta Central Electoral, aunque no organice, porque los partidos tienen sus estatutos y su forma de administrar y organizar sus procesos de primaria, ¿verdad?, de convenciones y elecciones internas, pero por lo menos que supervise y fiscalice. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una realidad diferente hace mucho tiempo, y hay un Tribunal Superior Electoral que posiblemente llegue a estar inmerso en cientos y miles de impugnaciones, no solamente dentro del PLD, va a pasar en el PRD, en la Convergencia. No, ya en el PRD ellos decidieron. Entonces, pero estamos hablando de que hay un estamento superior que va a analizar los derechos fundamentales, las vulneraciones a los derechos de esos ciudadanos que van a competir. Entonces yo creo que el proceso de lo que se avecina en el 2015, porque van a ser, imagínate, 1.082 cargos a regidores, multiplícalo por 40, que casi siempre se inscriben internos para una posición de regidor, 190 diputados, curules para diputados, que no son ganables todas, pero que tú lo multiplicas por 15 y son candidatos que se van a lanzar. Agrégale a eso a nivel de sindicatura municipal, 4 o 5 alcaldes por municipio de los 155, más los 232 directores de distritos municipales, y en la senaduría una gran cantidad de compañeros y compañeras que van a aspirar por esas posiciones. Se va a dar un nivel de competencia y de lucha interna que lo más conveniente es que el partido tenga la suficiente autoridad, la suficiente credibilidad para organizar un proceso participativo, democrático, transparente, y donde las reglas de juego sean respetadas, y que el que ganó y el que perdió se someta a la mayoría. Fíjate, el PLD por todos sus años fue admirado incluso por lo que teníamos otra ideología, como el partido más organizado. Sí. E incluso cuando se comenzó a tener algunas cositas de algunos dirigentes del PRD con otros, se decía, no, pero ellos la tienen dentro en sus reuniones, pero no la sacan fuera. Ahora todo eso ha cambiado. Y valga la redundancia lo que dijo el licenciado Licho sobre la convocatoria de Leonel y lo que estaba pasando con Reinaldo Pared a menos de 1 kilómetro con otra reunión. Estábamos hablando del presidente del partido y el secretario general, que era sagrado, de acuerdo a los conocimientos que yo tengo en el PLD, que no conozco mucho sus cosas, pero de acuerdo a lo que salía afuera, era sagrado el presidente del partido y el secretario general. Lo que decían, todo el mundo lo acataba. Por lo menos hacia afuera lo acataban, aunque dentro estuvieran sus diferencias. Hoy en día el PLD pasa a ser un partido más del sistema, que el PLD era la diferencia. Siempre lo veíamos así, la diferencia de lo que era la disciplina, la organización, las discusiones internas de ellos mismos, que no las sacaban fuera. Hoy en día el PLD no tiene diferencia ni del PRD, ni del PRI, ni de los partidos grandes, ni de los partidos pequeños.
Mire, aunque yo he estado haciendo las propuestas de observación y de reflexión en el partido, yo no creo que sea tan extremo como usted lo dijo. Yo creo que todavía el PLD es un partido organizado. Incluso creo que lo que hoy estamos dirigiendo el poder político en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Municipal, fuimos hechos a la hechura y semejanza del expresidente y presidente ad vitam del PLD, profesor Juan Bosch. Mi gran preocupación es que eso nosotros podamos convertirnos en un partido donde la mayoría de la población no vea una diferenciación, porque realmente no solamente en las actividades políticas, sino en cualquier actividad social y de selección, lo importante es que tú veas una diferencia al momento de elegir y de escoger entre propuestas de candidatos, y no solamente de candidatos, sino de partidos y de propuestas programáticas. Pero lo que no queremos llegar aquí es que nos convirtamos en el PRD, porque por eso don Juan sale del PRD. Dice don Euclides Gutiérrez Félix, que yo creo, lo apoyo mucho en eso, aunque mucha gente no está en favor de él, que en este país no caben más dos PRD, que con uno está bueno. Y yo creo que lo que los PLDistas debemos apelar y evitar es que el PLD se parezca, como usted dice, a todos los demás partidos del sistema y caigamos en esa valoración. Ahí debe estar mi gran preocupación. Yo le dije a Euclides un día en presencia, digo, mire, lo que no soportamos es más PLD. Yo no estoy de acuerdo, ahí tanta corrupción, doctor. Yo soy muy amigo de esa familia. Doña Flavia, pero lo que el profesor, yo la adoro. Flavia me salvó la vida un día. Lo que pasa es que nosotros como representantes de una generación, nosotros lo que aspiramos es que no lleguemos a ese nivel, y por eso estamos haciendo las reflexiones, las propuestas y la, no advertencias, pero sí la sugerencia de que el partido tome el toro por los cuernos y prioricemos la calidad sobre la cantidad, porque ya esa cantidad es cierto que nos ha llevado al poder a ganar 5 elecciones y de manera determinante, según proyectan las encuestas, vamos a ganar una 6ª elección de manera consecutiva, pero posiblemente a un costo muy alto que posiblemente en el tiempo no podamos sustentarlo. Esa es mi gran preocupación. Tú advertiste una cosa. Te quiero hacer esta pregunta para que después hablemos de la Cámara. Pero tú eres parte del Estado. Y te dije en la introducción, le dije a los amigos televidentes que todavía jóvenes me atrapan en la confianza y en la fe de que puede haber un país diferente. Lo que tú has dicho me expresa también esa confianza de que tú tienes una expresa duda y una preocupación por el derrotero que llevamos. Tú me has descrito que el sistema de partido ha colapsado, que hay que hacer un detente ahí para hacer una reingeniería partidaria acorde a una sociedad diferente que aspiramos. Pero eso también está en el enfoque a los organismos del Estado que tienen que regular la vida. Tú no puedes, con un tribunal, con unas altas cortes, con un sistema judicial como el que tenemos, aquí hay queja de que se protege al narco, al delincuente, desde un juzgado de paz, desde un fiscal, desde una policía, hasta las más altas cortes. Yo soy de los que creen, tú no tienes que comparar eso conmigo, que ese tribunal perdió la moral para existir, el Tribunal Superior Electoral. No porque yo sea del PRD, sino porque la práctica aberrante con la que juzgó al PRD lo descalifica para ser juez ante una sociedad. O sea, es un tribunal que no tuvo miramiento para violar hasta sus propias leyes para favorecer la indisciplina de un partido, o sea, para favorecer a gente que tenía que ser, tú hablaste de estatutos. Los estatutos tienen que ser una norma sagrada de un militante de un partido. Entonces, ese tribunal abolió los estatutos del PRD para favorecer a un individuo que traicionó a su partido. Entonces, ese tribunal perdió la moral. Por ahí anda la Junta Central Electoral. En la Junta no hay un organismo deliberativo. Ahí manda la fuerza de una persona con todos sus intereses particulares por el medio. Entonces tú no puedes tener el saneamiento de la política partidaria con esos dos organismos así. Ese es mi criterio, yo no sé el tuyo, me gustaría escucharlo. Mira, nosotros no habíamos tenido un organismo así como se estableció en la nueva Constitución a partir del 2010, una Junta Central que administre los procesos, un Tribunal Superior Electoral que sea el elemento de contencioso para las impugnaciones y los conflictos que se dan en los procesos electorales y como última instancia a nivel electoral, y finalmente un Tribunal Constitucional que como última opción
es el garante, aparte de la Constitución, de los derechos fundamentales que están en juego en una competencia política. Lo tenemos, esa es la Junta que tenemos, este es el Tribunal Superior Electoral que tenemos, este es el Tribunal Constitucional que tenemos, y lo que nosotros debemos aspirar, no importa si tú eres PLDista, PRDista y reformista, es que nosotros vayamos a un Estado de derecho, a un Estado social y de derecho donde se cumpla con la ley. No importa que se llame Juan, que se llame Pedro o que se llame César. Cada uno de nosotros los ciudadanos, y usted hablaba del sistema de partido político, que es nuestra gran preocupación. Es decir, yo como legislador, como dirigente del PLD, no puedo apostar a la división del PRD. Yo creo que yo debo aportar al fortalecimiento de mi partido y que el PRD encuentre las vías de cómo fortalecer y respetar sus estatutos, su unidad interna, su organización, su línea de mando, y que eso se dé en el reformista, que se dé en los partidos minoritarios que son parte del sistema, y que entonces toda ese sistema de partidos que está compuesto junto con el acompañamiento de la ley de partidos políticos que todavía no se ha aprobado y de la ley electoral que va a propiciar obligatoriamente un acuerdo político entre las grandes fuerzas. Difícilmente esta ley pueda pasar si no hay un acuerdo, como se hizo con la Constitución, que se firmó para reformar la Constitución que hoy tenemos. Es decir, lo principal de esto es que nosotros apostemos, Licho, a la institucionalización, fuera de la personalización, la individualización y los intereses particulares, como nos enseñó Don Juan, ir de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, pero siempre primar el interés general. Entonces, por eso yo digo que ahora mismo el PLD debe estar enfrancado en una lucha por retomar aquellas cosas que hemos perdido. No todas, porque tampoco puedo ser iluso que nosotros vamos a restablecer los círculos de estudio, que yo fui parte ganancioso de ese esquema y que funcionó en el momento en que estábamos en la oposición. No se va a restablecer de golpes y porrazos, pero sí un programa de formación y un proceso para que todo eso que hemos permitido que entren, que lo inscribimos simplemente en un formulario y que no tienen la formación política, la capacidad organizativa, no han participado en esfuerzo concentrado, no han hecho de la práctica y de la teoría una filosofía de vida con sensibilidad hacia los intereses generales, puedan entrar por un proceso educativo que es a mediano y largo plazo. Correcto. No se va a conseguir de la noche a la mañana. Dos cosas importantes cayendo en la Cámara de Diputados. Ustedes aprobaron la ley que declara a Loma Miranda Parque Nacional. Lo enviaron al Senado. El Senado ayer provocó una modificación a esa ley, excluyéndole áreas importantes, pero siempre manteniendo la línea de declararlo Parque Nacional. Y segundo, la ley de partidos políticos y la ley del régimen electoral, que son muy importantes para el adesentamiento de la lucha. En estos minutos que nos quedan, que nos hable de eso. Mire, el tema de Loma Miranda, con la modificación ya que hizo el Senado, obligatoriamente pasa a la Cámara porque se le hizo modificaciones que no solamente son de forma, sino también de fondo, que vaya al hemiciclo, el hemiciclo lo mandará a la comisión permanente que tenía el tema, que estaba Medio Ambiente y otras comisiones, aunque la ley de Medio Ambiente le da facultad al mismo ministerio para declarar áreas protegidas o no, desde el punto de vista de la ley que tiene que ver con medio ambiente y recursos naturales. Entonces, en ese esquema de lo que se trata es que la Cámara de Diputados evalúe las modificaciones, las analice, las entienda. Si no hay modificaciones a esas que ya le hizo el Senado, pues que se presente el informe, que se presente al hemiciclo y que se vote de manera favorable o desfavorable, siempre representando la mayoría de la votación del espíritu de los diputados que están ahí. En caso de que haya modificaciones de nuevo de la Cámara de Diputados en la comisión, el reglamento establece que debe otra vez volver al Senado. Entonces, ahí, si hay modificaciones, debe volver otra vez al Senado. Si no hay modificaciones, entonces la Cámara lo remitirá. Cámara lo remitirá al Poder Ejecutivo para su aprobación, y en caso de que el Poder Ejecutivo lo considere, porque tiene facultad constitucional el presidente de la República hacer las observaciones que el Poder Ejecutivo estime conveniente, porque hay separación de poderes. En cuanto al tema de la ley de partidos va a obligar, igual, y eso es mi creencia, a que haya un acuerdo político entre las principales fuerzas. El PLD, aunque tengamos mayoría y aunque posiblemente hayan diferencias internas entre los líderes del PLD sobre temas específicos dentro de esa ley de partido político, porque ya el comité político nombró una comisión que la tiene el ex vicepresidente de la República y miembro del comité político, el doctor Rafael Alburquerque, y un grupo de miembros que está analizando y viendo las diferencias que hay en cuanto al fondo de las divergencias. Pero yo creo que aún superadas las diferencias que hay dentro del PLD para que se pueda como voluntad política aprobar esta ley,
tiene que haber un gran acuerdo entre los partidos, porque no es posible que una ley de partidos políticos sea aprobada por una mayoría mecánica del PLD, que la tenemos, particular. Eso implica la vida orgánica del PRD, eso implica la vida del Partido Reformista y de 20 y pico de partidos minoritarios que son parte del sistema. Entonces tú no puedes aprobar una ley de partidos políticos y dejar a los partidos políticos fuera de esa discusión. Entonces eso de manera definitiva va a obligar para que se apruebe un acuerdo entre los presidentes y la dirección política de los partidos. No, los presidentes no, porque por ejemplo en el PRD hay una diferencia diametral. O sea, el presidente del PRD tiene un concepto de un partido y la militancia y el 99% de la dirección tiene otro concepto. ¿Y quién firmaría entonces? ¿Quién aprobaría? No, lo que tiene la buena práctica implica escuchar a todos. Correcto. Porque a mí como ciudadano me deben escuchar. Y a la sociedad civil, entonces, no es a los empresarios, a todo el mundo, pero principalmente los partidos políticos. Tú fuiste diputado y tú sabes que esa ley de una y otra forma implica cómo se crea un partido, cómo se desarrolla, seguro, cómo se organiza, cómo se disuelve, cómo administra los fondos, seguro, cómo se financian los fondos de las campañas, cómo hay rendición de cuentas, cómo se trata el transfugismo, cómo se dan los procesos de primaria dentro de los partidos. Y la ley debe establecer consecuencias para eso. Cómo hay sanciones para eso. Es una ley muy amplia. Es decir, estamos hablando que hay varios proyectos. La Junta sometió uno, tuvimos un seminario 3 días internacional. Hay varias iniciativas de varios diputados, creo que de don Máximo Castro Silverio y otro diputado más del PRD, y ahí había una comisión trabajando este tema. Pero aún así, todos los temas que tienen que ver, y si tú unificas todas las iniciativas y los proyectos, hay muchos puntos comunes, las divergencias son muy pocos, porque yo creo que cada uno de nosotros aspiramos a una sociedad donde el sistema de partido político sea fortalecido, porque si eso se cae, pues podemos caer en un estado está en el suelo de gobernabilidad. Ahora. Pero, o sea, tú tienes al partido. Es más, ahora el Partido Reformista está dando mejor demostración que el PLD y el PRD. Pero no debemos propiciar como opinión pública o como legisladores el debilitamiento de los partidos políticos, ni la sociedad civil, ni los empresarios, porque entonces, ¿en qué situación caeríamos nosotros de cara a las próximas generaciones? ¿En quién creemos? Bueno, Tobías, sinceramente que has demostrado y nos ha hecho un excelente programa. Y eso implica que tú vas a tener que volver, porque nos ha dejado temas de mucha trascendencia y de tu dominio en esa parte, pero nos sentimos gratamente impresionados con tu presencia aquí, sobre todo por esa mesura en que has expuesto ese criterio. Gracias por invitarnos y cuando usted considere pertinente sacaremos el tiempo y estaremos de nuevo. Nunca le digo que no a una invitación de usted. Bueno, yo espero tener la posibilidad de poder participar en otro panel con usted antes de irme a los Estados Unidos. Voy a estar aquí como un mes, así que yo espero tener ese privilegio para irme un poco más instruido hacia los Estados Unidos y para allá. Un privilegio doble. Gracias a Tobías Crespo, gracias a ustedes, gracias a Adelio Luna por estar con nosotros. Mañana tendremos otro programa especial y la otra semana le tenemos un manjar, 4 invitados que son de primera igual que los de esta semana. Así que gracias y nos veremos mañana en otro programa similar.